tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que como usted sabe lo puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en el financiero Bloomberg TV. Y hoy tenemos por invitada a una mujer que no requiere mayor presentación, senadora con licencia, exasambleísta de la Cámara Local aquí en la Ciudad de México. Se trata, desde luego, de Citlali Hernández, secretaria general de Morena, el partido en el poder. Citlali, bienvenida. Al contrario, René, un gusto y gracias por invitarme. Coincidirás conmigo en que sale bien parado el presidente de la República del ejercicio de ratificación del mandato, pero no tanto el gobierno y el movimiento. Mira, yo creo que a pesar de las complicaciones, depende del enfoque que le demos, ¿no? Es decir, en términos partidistas, en términos del movimiento, en términos de la popularidad del presidente, sale bien, se ratifica con una alta mayoría. En términos de la participación ciudadana, creo que es un buen primer ejercicio de este tipo. Ojalá en los próximos ejercicios haya más participación. Pero a mí me parece que en general es una buena noticia para cualquier demócrata que crea en este tipo de herramientas como un ejercicio incluso de disputar las diferencias. Lamentablemente la oposición no la utilizó como se pudiera, pero bueno, yo creo que el presidente sale ratificado, nosotros estamos muy contentos, una alta participación a pesar de las dificultades de la tercera parte de las casillas, etcétera. Una alta participación muy relativamente, es decir, ahí sobre todo el gran ganador es la abstención, la indiferencia o el desaire. Sobre la base del número de participantes, la abstención es enorme, ¿no? Pues es que mira, yo creo que no hay un punto de comparación. Es decir, si de por sí en los procesos electorales intermedios baja la participación, a comparación de una federal, por ejemplo, digamos, ahorita era el primer ejercicio de este tipo, no hubo la totalidad de las casillas, eso sin duda merma en la participación. Creo yo que no hubo una discusión pública que ameritaba, por ejemplo, discutir qué prometió López Obrador en el 18, qué ha cumplido, qué avances, qué errores, qué pendientes, qué país queremos hacia adelante. Es decir, esa discusión que tuvo que haberse dado alrededor de este proceso, con actores políticos, con voces públicas, creo yo que no se dio y sin duda no hubo toda la efervescencia que una esperaría detrás de este proceso, pero a pesar de eso yo creo que 16 millones de personas salgan a participar en un proceso poco conocido, poco difundido, con pocas casillas, con actores políticos llamando a no participar, con poco debate público, en un domingo de Ramos donde muchos empezaban ya a irse de vacaciones. Yo creo que en términos de democracia no está mal el nivel de participación que hubo. Ahora, regreso a la pregunta original, porque en efecto el presidente sale con los asegúnes que podamos encontrar ratificado, pero yo decía sale el bien, pero sale mal el gobierno y el partido. Lo digo porque con tal de animar la participación y la ratificación, dirigentes que podrían no importar mucho, pero funcionarios, legisladores, violaron la ley, se burlaron de la autoridad electoral y eso habla de poco apego al Estado de Derecho por parte del gobierno y el partido, ¿no? A mí me parece más bien que habla de las complicaciones de este proceso, es decir, sin duda después de lo que ha acontecido en todo lo largo y ancho del proceso de revocación de mandato, habrá que reformar la ley federal de revocación de mandato, es decir, no poder hablar como legisladores, como dirigentes de partido, no poder abonar a esta discusión, pareciera que tiene un sinsentido llegar a un proceso de revocación donde no hubo discusión, donde los actores públicos teníamos que cuidarnos. Yo, mientras estaba en mítines, por ejemplo, de la reforma eléctrica, y alguien trataba de sacar el tema, yo decía, qué lamentable que tengamos que cuidarnos de hablar de un proceso de revocación, que es un proceso democrático, de hablar de cómo va el país, de qué sigue, de qué pendientes, como si estuviéramos cometiendo un delito. Entonces, creo yo que si bien hubo legisladores, hubo actores políticos de la Cuarta Transformación
que trataron de hablar del tema, que buscaron, digamos, incidir en la discusión pública que tenía que haberse dado, la realidad es que yo creo que hubo limitaciones. Es decir, yo me sentí censurada como parte de la dirigencia de Morena, me sentí muy limitada en la posibilidad de discutir qué país tenemos y por qué salir a participar y por qué salir a ratificar al presidente. Creo que la autoridad electoral se comportó de una manera profundamente neutral, poco neutral, ¿no? Que ha tomado parte, incluso atentando contra la participación o mermando o ninguneando un proceso de revocación. Creo yo que vimos una autoridad electoral que trató de sancionar a nuestros gobernadores, a senadores, a actores políticos, no por hablar del proceso de revocación de mandato, sino por hablar del presidente, por hablar del acontecimiento coyuntural o del día a día, pero no vimos así sanciones, por ejemplo, al Partido Acción Nacional, llamando a no participar, que no sé a los ojos de otros, pero a mí me parece profundamente grave que haya partidos políticos, que haya actores políticos que salieron a llamar a no participar, y no como un acto de protesta, como un acto profundamente antidemocrático, porque la oposición pudo haberse organizado en todo ese cúmulo de personas que dicen que existen contra el presidente o que no quieren al presidente, pudieron haberse organizado como una oposición más democrática, más atinada, a anular el voto, por ejemplo, y que el voto nulo fuera un mensaje en sí mismo, sí, claro, ¿no? O a revocar el mandato del presidente. Ahora me estás mezclando muchas cosas. Sí. Es que por un lado está la legislación, por otro lado está la autoridad y por otro lado está la oposición. El hecho de que tú te sintieras censurada, si hubo tal censura, fue producto de la ley que aprobaron, no de la autoridad electoral. Para mi gusto es una ley que está una legislación mal encuadrada en la Constitución, pésimamente tratada en la reglamentación e incluso imponiéndose límites a sí mismos y por el otro lado incluso torturando el lenguaje al hacer de una ley federal de revocación del mandato un ejercicio de ratificación del mandato. ¿Me estás tú diciendo que vas a promover la reforma de la ley federal de revocación? Mira, yo creo que tenemos dos ejercicios, la consulta popular y la revocación de mandato que se han dado en los últimos meses, en el último año, que sin duda nos ponen retos hacia adelante. Es decir, al ser los primeros ejercicios, toca mejorar esas herramientas para que la ciudadanía se enfrente a mejores condiciones de participación y no a limitar su participación. Y ciudadanía implica también la gente que tiene una postura y que tiene una militancia partidista o política. Y a mí me parece que sí hay que reformar y mejorar la ley de consulta popular y la ley federal de revocación de mandato. Yo ahora soy senadora con licencia, pero si vuelvo al Senado, sí sería una de las propuestas o de las reformas que plantearía, porque si viene mal de origen es real, también es real que la autoridad electoral sobreinterpretó una serie de cosas y pareciera que había una persecución contra cualquiera que hablara de la cosa pública. Hay sanciones que francamente son indignantes porque solo se habló del presidente o solo se habló de algún tema coyuntural y hay una sanción, una amonestación o se pide que se baje alguna publicación de redes sociales, etcétera. El propio acto de, no me acuerdo ahora cuáles actos, incluso del propio presidente, el informe que dio el 1 de diciembre, no me acuerdo cuál. El 1 de diciembre. No, en la celebración del triunfo o algún evento que tuvimos, creo que fue el del 1 de diciembre, se le pidió por parte del INE que se bajara de las redes sociales un evento que además ni siquiera tenía nada que ver con la discusión de la revocación de mandato. Entonces, bueno, hay cosas que hay que atender y sin duda creo que hubo una postura de varios actores de Morena y de la Cuarta Transformación que decidimos participar y seguir discutiendo, aunque no habláramos de ese proceso, porque la discusión pública sobre el país que estamos construyendo sigue abierta y todos los días, por lo menos nosotros la damos con nuestra militancia, con la ciudadanía, en los medios, en los espacios donde hablemos de qué país queremos seguir construyendo. Ahora, si bien yo creo que hubo exceso en el rigor, si tú quieres, por parte de la autoridad electoral, también hubo excesos. Conociéndote, tú no hubieras tolerado que el secretario de Gobernación fuera a hacer promoción
de un ejercicio como el de la reborratificación en un avión del propio gobierno? Como oposición, dices. Sí, claro. ¿Qué hubieras hecho? No, claro, yo creo que al final ahí toca que cada una y cada uno se haga cargo de sus actos, ser muy cuidadosos, es decir, hoy somos un partido en el gobierno, y somos el gobierno, venimos de ser oposición. Yo creo sin duda que pues que hay cosas que desde la oposición hemos criticado, que esto, bueno, toca que dé respuesta el secretario de Gobernación, que sin duda, pues no, digo, que yo sepa, no ha dado alguna respuesta concreta, probablemente había hecho ese vuelo o algún otro viaje de trabajo y paralelamente acudió a este evento, no lo sé, pero sin duda yo creo que hay que ser muy cuidadosos, todos los que somos parte de la Cuarta Transformación, no replicar lo que hemos criticado y en seguir haciendo política como lo hemos dicho, como lo hemos prometido y como creo que en su gran mayoría lo hemos hecho esos 3 años, que es con principios y con ideales muy firmes y con una lógica ética en cada acto, ¿no? Y si eso implica moverte a un evento en un avión comercial, pues también. Debe de rendir cuentas, me estás diciendo. Yo creo que toca escuchar y toca saber qué es lo que pasó. Sin duda creo que ahí hay respuestas que todavía no se han dado. Los números. ¿Qué te dicen los números? Uno puede interpretarlos de la manera en que uno quiera, pero ¿qué te dicen a ti? Mira, yo veo una población activa, o sea, creo que es el momento de mayor participación de la ciudadanía y es parte de lo que me parece que hemos visto en 3 años. Es decir, yo sostengo que la discusión pública estaba en manos de la élite política, de la élite mediática, de algunos cuantos opinadores, y que por primera vez está la ciudadanía tratando de incidir en la discusión pública y que por eso quizás está madurando la discusión pública. Yo a veces creo que es una discusión con inversión millonaria de la derecha en términos de infundir odio, de bots, de trolls, y en la que incluso nuestros simpatizantes de repente caen en la trampa y la discusión se diluye en lo menos importante. Yo veo detrás de los 16 millones de personas un ánimo de participación. Vemos en todo el país, vimos fotos, videos de personas que hicieron un gran esfuerzo por llegar a su casilla a 2, a 3, a 4 horas de distancia y en su gran parte para ratificar al presidente en su mandato. Creo yo que no son números menores, es decir, de esos 16 millones, 1 millón decidió ocupar su derecho y decirle no al presidente y 15 millones decidieron salir a ratificar al presidente, que prácticamente son 15 millones, mucho más de lo que ha tenido en votación en los últimos años el PRI, el PAN. Es decir, creo yo que habla de un nivel de participación, de un respaldo a la Cuarta Transformación, que es significativo, pero no es todo. Es decir, yo no creo en esta narrativa que está construyendo la derecha de que votaron a Andrés Manuel López Obrador con 30 millones y ahora solo lo votó la mitad. No, claro, hay una serie de condiciones que merman la participación. Exacto, por eso yo decía que los números se pueden acomodar a gusto. El presidente decía que obtuvo una votación superior a la que alcanzó en el 2006, superior a la que obtuvo frente a Felipe Calderón, superior a la que obtuvo en el 2012, pero también lo cierto es que es muy inferior a la que obtuvo en el 2018, inferior a la que Morena obtuvo en el 2021. Y en esa medida, ¿tú haces alguna consideración? ¿Ves un desgaste del poder presidencial? Yo creo que siempre el poder, en el ejercicio del poder hay desgaste, pero a mí me parece que estamos frente a un presidente profundamente fuerte, respaldado por la ciudadanía, con un 67% de aprobación, con el sector más politizado y más activamente participando en la toma de decisiones, pues son esos 15 millones de personas que a pesar de las dificultades, que a pesar de las vacaciones, que a pesar de la toxicidad que hay en las narrativas políticas, que a pesar de la distancia de sus casillas, salieron a ratificar al presidente como un mensaje. Porque es decir, digamos, yo creo que todos sabíamos que el ejercicio iba a derivar en un respaldo al presidente, sí. Digamos, la popularidad es clara. Sí, no había adivinanza. Eso era casi un hecho. Si en los procesos de elección
hay gente que decide no votar porque va a ganar, o ya no vota porque dice, no, pues va a ganar mi candidato. Pues yo creo que ahora hubo quienes dijeron, bueno, se va a ratificar Andrés Manuel, a lo mejor no participaron, pero esas 15 millones de personas sí querían dar un mensaje. A mí la gente me lo decía en las calles. Hay un enojo por los agravios que recibe el presidente, por esa falta de debate político y más bien de degradación en cuestión de concentrarse en lo menos importante, no en un proyecto, no en ideas. Y la gente quiso salir, yo creo que en su gran mayoría, a dar un mensaje de respaldo y de arropo al presidente. Probablemente si se hubieran instalado el total de las casillas, sin caer en la misma narrativa que cae en la derecha, pues si la tendencia fuera esa, estaríamos hablando de más de 32 millones de votos, entre 32 y 45 millones. Digo, no quiero caer en el hubiera. En el hubiera ni en la narrativa simple, pero a mí me parece que con la totalidad de las casillas, sin duda, por lo menos el doble de la participación se hubiera dado, y yo creo que es positivo para la democracia, más allá de la lectura política. Es interesante que hayamos tenido este primer ejercicio. Habrá que analizarlo desde distintas aristas, es decir, quiénes decidieron participar y por qué, cómo hubo actores políticos, que eso a mí me lastima como mexicana, que decidieron salir a llamar a no votar. Ya me lo comentaste, vamos a regresar a ese punto, pero déjame ir a una pausa, por favor. Pues estamos ya de vuelta con Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Citlali, antes del corte decías algo interesante. En tu opinión, parte del mensaje que dan quienes ratifican en el mandato al presidente es en contra de la banalización del debate político, en contra de la personalización del debate, pero frecuentemente es el presidente quien incurre en esos defectos. Bueno, yo creo que el presidente no ha sido interpretado en sus dos aristas, es decir, por un lado vemos a un presidente gobernando con actitudes profundamente demócratas y republicanas, con los gobernadores de oposición, etcétera, y por otro lado vemos al líder social que ha sido Andrés Manuel López Obrador en el debate público. Creo yo que la oposición ha decidido solo concentrarse en el debate público. Yo no lo veo cuestionando hechos concretos de gobierno, proponiendo mejoras. Es decir, creo que sí hay una banalización de la discusión pública, que no hay un debate serio sobre qué país, qué avances ideológicos, políticos, programáticos. Digamos, no hay una discusión desde ese enfoque político, ideológico, programático, sino realmente una discusión basada en narrativas, muchas veces basadas en la mentira. Creo que lo que ha hecho el presidente es tratar de defenderse cuando se siente agredido, tratar de aclarar cuando siente que la oposición ha lanzado una mentira y abonar al debate político. Al final sigue disputando el sentido común de lo que ha sido esta gran batalla, que yo veo así, hay una batalla por la nación, o el viejo régimen regresa y continúa con un proyecto neoliberal que desde la óptica de muchas personas en este país no ha sido redituable para el bienestar, para la felicidad, para la tranquilidad de la gran mayoría en este país, o seguimos afianzando un proyecto de transformación. Y a mí me parece que se ha perdido el debate solo concentrándose en el presidente, es decir, por ejemplo, en este caso de la revocación. La oposición se aferró tanto a que era un capricho del presidente, a que había que hacerle vacío al presidente, es decir, no lo pensó un poco más desde fuera, en lo que significaba en términos democráticos, en afianzar una base que no quiera el presidente y organizarla para salir a votar en contra. Es decir, esta obsesión con el presidente, sin duda me parece que está dejando a la oposición en una esquizofrenia extraña, sin ideas, sin proyecto, y también deja de relieve a otros actores, por ejemplo, el senador Damián Cepeda, que salió a participar en el proceso de revocación. Bueno, fue vapuleado por la misma oposición cuando yo creo que lo que él hizo fue salir a votar en un ejercicio democrático y manifestar su ¿Dirías que el inconformidad. país no merece la oposición que tiene?
Yo creo que sí es triste que las personas que no piensan como nosotros, que no creen en el presidente, que no creen en la Cuarta Transformación, no tienen un eco opositor serio, responsable, legítimo. Y yo sí creo, sin romantizar, Sí. que este pueblo que ha salido a participar en los procesos democráticos no merece la oposición que hoy tenemos, sin duda. Ahora, como quiera que sea, 1 millón votó por la revocación del mandato presidencial. ¿Qué le dices a esas personas? Bueno, yo le diría a esas personas, de verdad que yo sentí mucha felicidad al ver que la gente que no cree que no cree en nosotros haya decidido utilizar esta herramienta para manifestarlo. A mí me parece que todas esas personas que no piensan, que no creen en el proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador, pues tendrían que estar discutiendo qué país quieren. Es decir, si no quieren este proyecto que estamos proponiendo, qué país sí quieren, cómo lo construyen, cómo generan espacios de participación para cuestionar, para criticar, para incidir en esa realidad que no les está gustando, porque lo que es real es que ese 1 millón de personas manifestadas, que probablemente también si hubiera habido más casillas, hubieran sido más, pues no están encontrando eco en una oposición, insisto, que le está jugando a la narrativa. Entonces yo creo que necesitamos que esta pluralidad que sin duda existe en el país se exprese de manera democrática, de manera cívica, con un debate de altura. Nosotros hemos sido oposición y cuando fuimos oposición siempre planteamos una propuesta, decíamos no a algo y proponíamos o buscábamos que se nos escuchaba y es así que fuimos construyendo un proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero que ha sido resultado de muchos sectores y de muchas ¿A ese luchas. 1 millón le dirías que presione a la oposición para que se ponga a la altura? Yo diría que presiona a la oposición o que construyan sus propios mecanismos de participación, de organización, para tener una identidad política, una identidad programática que les permita seguir luchando por el país que quieren. Porque lo que también a mí me preocupa es que haya un sector que se opone a López Obrador solo por lo que le dicen que es López Obrador o por lo que se ha dicho que es el proyecto de la Cuarta Transformación, que nos vamos a convertir en Venezuela, en Cuba, lo que sea, sí, que la gente interprete en eso, que Andrés Manuel es un dictador, es un loco, es decir, esta esquizofrenia de la oposición, que ellos saben que están a veces mintiendo, exagerando o construyendo narrativas propagandísticas, está haciendo daño a un sector que no quiere el proyecto de transformación, porque lo meten un día en decir vamos a tumbar al presidente. Ahí está el proceso de revocación, entonces luego dicen no creemos en el proceso, hagamos vacío, y yo veo distintas voces de la oposición, algunas diciendo sí, salgamos a participar, otras diciendo no, hagamos el vacío, y otras diciendo no, que termine y ya luego vemos. Entonces creo yo que no hay una oposición consolidada, con proyecto, con dirigentes, lo cual no es sano para una democracia donde sin duda hay pluralidad y hay distintos puntos de ver la realidad. Ahora, te quejabas de la autoridad electoral. Sin embargo, la pusieron ustedes contra la pared. Es decir, no previeron presupuestalmente el ejercicio, legislaron tardíamente el ejercicio. Por esa razón se redujo el número de casillas a 1/3 de los que hubo en la presidencial. ¿Qué le dices a la autoridad electoral? Mira, yo creo que ha sido un pretexto. Recordemos la discusión que hubo en el propio Consejo General del INE. La mitad más uno decía que no se podía hacer por falta de presupuesto, pero la otra parte de los consejeros, que estuvo muy cerrado, creo que eran 7, 6, no me acuerdo ahora cuál era la cifra, la otra parte decía que sí había que hacerla, que sí había manera de ejercer un gasto más inteligente y de cumplir con un proceso en todas sus formas, con todas las casillas, etcétera. Es decir, creo yo que hay una cúpula que se siente dueña del INE, que se siente la autoridad electoral única, intocable, que fundamentalmente ha sido comandada por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que se aferró a no hacer el mejor ejercicio de revocación de mandato, a pesar de que hubo consejeros que propusieron cosas muy puntuales de ahorro. Y la otra es que yo no creo
en este argumento de que faltó presupuesto. El INE argumentó en sus propias cifras que la consulta popular, donde colocaron en la tercera parte las casillas, costó más o menos 500 mil millones de pesos. Las y los diputados destinaron para la revocación de mandato el triple, pensando que con eso alcanzaría para todas las casillas, y destinaron 1.500 millones de pesos para la revocación de mandato. Es decir, si el propio INE nos había dicho que con 500 hizo la consulta y la tercera parte de las casillas, pues ahora con 1.500 yo no encontraría cuál es el pretexto. Sí creo que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han decidido tomar una postura política contra el presidente, contra la Cuarta Transformación, contra Morena, y es evidente para nosotros, para nuestro movimiento y para muchos simpatizantes de la Cuarta Transformación. Me estás diciendo que el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, y el consejero Ciro Murayama militan en vez de arbitrar en contra del presidente. Sí, yo sostengo que ellos han tomado una postura política contra el presidente, que son militantes políticos desde la autoridad electoral contra Morena, y que me parece que eso tampoco es sano para una democracia. Y por eso es que hablamos no de acabar con el INE, es otra narrativa basada en la falacia. No queremos acabar con el INE. La autoridad electoral tiene que estar a la altura de un momento democrático, y está bien si les cae mal el presidente, si no coinciden con nosotros, pero tendrían que cuidar de manera intachable su comportamiento como autoridad y como árbitro electoral. Y por eso es que creemos, y no solo ahora en este proceso, el presidente anunció desde hace ya por lo menos más de un año la necesidad de una reforma electoral que permita fortalecer lo que hoy está bien del INE, y fortalecer en términos de la democracia que está avanzando esta esencia democrática que tiene que tener el INE, pero que no lo podemos negar también. Hay élites y hay cúpulas dentro del INE que responden a intereses políticos, a intereses creados, y que por lo menos nosotros ahora como movimiento en el poder lo hemos sufrido, pero también como opositores lo hemos padecido. Pero de pronto, por el tipo de señalamientos que hacen sobre el instituto, pareciera ser que no es que quieran reformar al instituto, sino relevar a esa supuesta camarilla por la suya. Dice el secretario de Gobernación que se van a ir con la cola entre las patas. Lleva Salgado Macedonio un féretro a las puertas del INE. Mario Delgado, tu compañero codirigente, dice que los van a echar, que deberían de eliminarlos, ya no me acuerdo exactamente de la palabra. ¿No están ustedes exigiendo lo que supuestamente detestan? No, porque mira, yo creo que hay que diferenciar entre el discurso político, que a veces se expresa incluso con sectores de la militancia de la ciudadanía, y habrá que ver la propuesta concreta que manda el presidente de reforma electoral y lo que discutamos en el legislativo. Yo creo que Morena ha demostrado, por ejemplo, Carla Humphrey, que es una de las consejeras actuales del INE, fue acompañada en estos tiempos de mayoría legislativa de Morena, y no es una consejera que esté, digamos, votando al servicio de Morena o teniendo un activismo pro Morena. Hemos tratado de cuidar en su gran mayoría las designaciones con base en perfiles, pero no podemos negar, y yo te lo puedo decir como legisladora, es una de las cosas que a mí, incluso actualmente en tiempos de la Cuarta Transformación, me parece que tienen que modificarse, la manera en la que se deciden y se designan autoridades electorales, entiéndase magistrados desde el Senado de la República o consejeros del INE desde la Cámara de Diputados. No se decide y no hay un método todavía eficaz. Pero fíjate qué curioso, el método que siguieron para la designación de los consejeros ya nombrados bajo este gobierno, y diría en la anterior legislatura, creo que fue bastante plausible. Sí, porque no se pensó en lógica de cuates y cuotas, se pensó en términos de perfiles. Pero ahora están proponiendo elegirlos.
elegirlos en términos populares, lo ha dicho el presidente, que lo elija la gente. Yo sí creo, viendo cómo se designan a veces las cosas, los consejeros últimos del INE que le tocó a la mayoría legislativa de Morena, creo que hubo un buen proceso, se cuidaron perfiles, son consejeros que no están hoy haciendo militancia a favor de Morena, pero yo sí te puedo decir en el Senado que muchos de los magistrados electorales han sido decididos por la cúpula en el Senado. Por la Junta de Coordinación Política, donde está nuestro coordinador, el senador Ricardo Monreal, donde está Osorio Chong, donde está Mancera, donde están, digamos, Dante Delgado, donde están actores políticos que no han logrado transitar hacia una lógica de designación con base en perfiles, con base en neutralidades, sino de cuotas y cuates de repente, de cuotas políticas. Y lo digo con mucha responsabilidad, ¿eh? Eso yo sí prefiero que lo decida la gente a que lo decida un grupo de políticos que se ponen de acuerdo en qué magistrados... Híjole, pero eso nos va a llevar a crear el Instituto Nacional Preelectoral. Bueno, habrá que ver. Yo sí creo que puede mejorar el tema de las designaciones. Habrá que ver qué es lo que plantea el presidente, habrá que ver qué se discute entre la oposición, porque al final creo que Morena en su gran mayoría ha aprobado leyes escuchando las voces de la oposición, y la mayoría de las cosas que ha mandado el presidente no se han aprobado a rajatabla. Ahora la reforma eléctrica, por ejemplo, después de varias propuestas que ha hecho la oposición, todo indica que habrá un dictamen escuchando esas aportaciones de la oposición. No tienen los votos. Tendremos que hablar de la reforma electoral, creo que por separado, pero déjame preguntarte por una suerte de paradoja. Ustedes convocan a las urnas a la gente para que determine si hay que enjuiciar a los expresidentes en la consulta popular del año pasado. Convocan a las urnas para ratificar o revocar el mandato del presidente, pero el partido no cree en las urnas. El partido cree en las encuestas para elegir candidatos. ¿Cómo explicas esa contradicción? ¿Por qué no se van a elecciones primarias? Bueno, tenemos un estatuto que lamentablemente ha sido judicializado. Nuestro estatuto plantea como máxima autoridad las asambleas de los militantes. Es decir, por ejemplo, para el cambio de dirigencia es en una asamblea distrital con militantes que eligen 5 hombres, 5 mujeres, y así hacia arriba para llegar a la elección de dirigentes nacionales y estatales. Para los candidatos tenemos 3 métodos. El consenso, que obviamente ha sido muy difícil en los últimos años, porque Morena ha crecido mucho, porque vienen personajes de otros partidos que entienden el cambio, otros con una lógica oportunista. Ponerse de acuerdo, llegar a un consenso hoy es complejo, pero la gran parte de nuestra vida como partido movimiento hemos elegido candidatos por consenso. Y el otro método pues es la encuesta, y el tercero la insaculación en procesos plurinominales. Creemos que la encuesta, pues no estamos eligiendo una autoridad interna, la autoridad interna se elige entre la militancia, con esta excepción que Mario Delgado y tu servidora vivimos derivado de una judicialización del proceso, pero creemos que la encuesta mide la percepción de la gente, es decir, es también una medición de la opinión de la ciudadanía. No solo es qué tan conocido es un personaje, sino qué tan honesto le ve, qué tan cercano a Morena, qué tanto lo califican. Pero es que eso es lo que llama la atención. Convocan a una suerte de referéndum plebiscitario, que es lo que fue el ejercicio de ratificación. ¿Tú no crees que para elegir candidato a la presidencia tendrían que dejar a la gente elegirlo? Yo creo que lo va a elegir a través de la encuesta, y no niego que Morena, en cuanto fortalezca su vida interna, hay que decirlo, llevamos 8 años como partido, tenemos un tema pendiente que es el padrón de afiliados, tenemos postergado el cambio de dirigencias. Creo que de aquí al 24 seguiremos eligiendo por encuesta, pero sí toca pensar hacia adelante cómo poner orden en nuestra vida interna, de tal manera que podamos llegar a primarias o algún otro tipo de expresiones. Estamos discutiendo, por ejemplo, el cambio de dirigencia a través de asambleas abiertas a la ciudadanía, en plazas públicas. Es decir, sí creemos en este ejercicio democrático. Por ahora el método
porque al final estamos hablando de estrategia, de táctica al elegir candidatas y candidatos. Por ahora el método más efectivo ha sido la encuesta y bueno, de aquí al 2024 lo haremos así, pero yo no descarto que discutamos mejores métodos y mejores procesos para definir no solo candidaturas, sino también dirigencias internas. Muy brevemente, para perfilar el final de la entrevista, dijiste renovar la dirección del partido. ¿Esto cuándo sería? Pues estamos discutiéndolo, hemos postergado el cambio de dirigencias estatales. La nacional, según la sentencia, nos mandata hasta noviembre del 2023. Ya estaremos discutiendo qué es lo más conveniente para el partido en términos de cambiarlas todas en un mismo acto o atenderlo pendiente y después la dirigencia nacional, no lo sé. Es algo que ya estaremos discutiendo y que nos toca discutir lo más pronto posible al interior. Ahora, visto que se empeñaron en medio del arranque de las campañas electorales, se empeñaron en movilizar a la gente para que ratificara al presidente de la República. Con toda la abstención que hubo, se logró lo que quería el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué exigencia le formularías después del resultado que obtuvo? ¿A la gente, dices? No, al presidente. Bueno, yo creo que si bien nuestro movimiento tiene esta doble fase de ser partido movimiento y el movimiento estuvo acompañando el proceso de revocación o ratificación de mandato, creo que no podemos negar que hay sectores que se organizan a pesar de nosotros. Yo lo que creo es que, como yo, muchas personas confiamos en Andrés Manuel López Obrador. Algunos estamos pensando que después del 24 la ausencia de su liderazgo va a traer grandes retos dentro del movimiento, sí. Pero a mí me parece que toca exigirle que concrete, y yo creo que no hay duda en eso porque es un hombre aferrado en cumplir su palabra, que concrete lo que prometió en términos de cimentar un proyecto de nación y que también pues siga acompañando este movimiento. Yo esperaría que no se fuera a su rancho después del 24, que continúe formando jóvenes, que continúe cerca del movimiento, porque este movimiento democrático ha avanzado fundamentalmente por el pueblo de México, pero yo creo que sin duda los liderazgos que ha tenido, en su momento Cuauhtémoc Cárdenas, ahora Andrés Manuel López Obrador, pues han sido importantes para la conducción de ese ánimo popular de cambio que con la conducción de Andrés Manuel López Obrador ha ido teniendo varias victorias. Si te entiendo bien, y para cerrar, no estás diciendo que piense en la reelección, pero sí estás diciendo que piense en mantener el liderazgo en el movimiento. Sí, yo creo que tiene que seguir. Yo creo que tiene que seguir cerca del movimiento después del 24. Sabemos que acaba su mandato, no buscará otro puesto. Él no tiene un apego a los cargos, pero sí creo que es importante que su liderazgo se mantenga cerca del movimiento de la Cuarta Transformación. Habrá nuevos liderazgos, tendremos candidata o candidato presidencial que le tocará también asumir la conducción del proyecto, pero su presencia de un hombre maduro en términos políticos, pues sin duda va a ser muy valiosa para que el proyecto, que tiene una máxima que es la revolución de las conciencias, siga consolidándose, porque puede pasar que se profundice la transformación o que se vaya moderando. Aquí estaremos varios, pero me parece que su presencia va a ser fundamental también. Ojalá. Muy bien, pues te agradezco mucho. Gracias. Ahí tiene usted una primera aproximación al resultado del ejercicio que yo digo que fue de ratificación del mandato. Le agradezco a Citlali Hernández. Hola, René. Pero desde luego también le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.